Buen día, profesor. Bueno, profesor. Oiga, pero ese tema de la vez pasada y usted cuando dice y señala cosas, profesor, de los periodistas. Sí, claro, porque eso se ve todos los días. Siéntese, es un fraternal saludo. Yo realmente quiero hablarle, como quedó pendiente, acerca de la cuestión y la conciencia moral y la acción comunicativa. Por eso tocamos el tema de la dirección del periodismo y esas cuestiones que vimos la vez pasada. Y entonces, ¿qué nos diría usted? Porque nosotros miramos que usted va por la calle y uno se encuentra de pronto con usted y dice una palabra, algo así, inmediatamente crea una cátedra, crea una lección, algo, profesor. Ese es un don que Dios le ha dado, que usted crea o no crea. O es algo producto de... Sí, producto, sí, para llegar a esto se necesitan 40, 50 años, 60 años de estar en ciertas prácticas dentro del conocimiento, del estudio y la lectura. Y por eso puedo hacerlo. Sí, porque otros tienen unas oficinas y unos escritorios y aparatos y tecnología y computadores para... Dígame, usted no, por eso cree la literofilosofía, sí, esa ciencia que usted ha inventado, profesor, donde un error o una equivocación, sea de tipo lingüístico, sea de tipo de pensamiento, o que fluctúa entre lo gnóstico, entre el conocimiento y no conocimiento, se saca algo, profesor, y de una verdad atreve, ¿verdad, profesor? Sí, así es, por eso que la literofilosofía, profesor, por eso fue que en un homenaje a un poeta aquí en Barranquilla, cuando usted leyó su poema Oda de Arena, donde usted quema la Catedral de Barranquilla, para indicar que es el poema más hermoso y sublime que se ha escrito aquí en Barranquilla, que no lo ha hecho ningún poeta, ni los premios nacionales, ni los que tienen 10 y 15 libros. Aunque sean amigos suyos, ninguno de ellos, no, pues ellos mismos me dijeron que yo era un terrorista de las letras. Pero aquí en el barrio, ahora en época electoral, todavía andan residuos de paramilitares y que han asesinado personas aquí en el barrio. Y de una u otra forma, atañándole que estaban robando, que esta cuestión, pero y esa gente todavía están vivas, están en el monte y han pertenecido al ejército, a la policía, pero son asesinos y andan husmeando y preguntando. Entonces le debe dar miedo a los izquierdistas. No, yo no sé si son izquierdistas o no son izquierdistas, o son derechistas o no son derechistas. Lo que sí sé que la fuerza y el sometimiento a los demás viene a través del poder, y así sirvió la religión en el poder. Yo, para hablarle del tema de la conciencia moral y la acción comunicativa, tendríamos que ir a grandes escritores alemanes y del mundo. Por ejemplo, de Alemania podríamos mencionar a Habermas, y para hablar de estas cosas y decirles que en griego moral, more, y ética, ethos. Realmente la conciencia moral y la acción comunicativa reúne en un volumen diversos estudios recientes y del ayer que se han unificado en cuanto a su temática y a su contenido. Sencillamente porque la cuestión de conciencia moral, ahí se elaboran las tesis que proponen una división del trabajo entre la investigación empírica y la filosófica. Por ejemplo, podemos ver cómo se alienta el tratado y estudio del epistemé, por ejemplo. Ya ustedes saben que les di un tema sobre epistemología. Y también de la genética de Jean Piaget, que tiene que ver con la educación. En este sentido se analizan las teorías de la moral. En este sentido podemos ver que Lawrence Kohlberg sirve de modelo para esclarecer la interpretación, función de hipótesis. Bueno, disculpe que hagamos una moción de intersección, profesor, para decirle que entonces usted en ningún momento, y que usted dijo que sería mejor presidente el doctor Alechar, que por su bagaje político y que sí conoce política y ha hecho obras que el tal de L'espriella. Bueno, de L'espriella es un apellido que proviene de un hombre ilustre que tiene que ver con la historia, que es Alfredo de L'espriella,
el cual creo que dirige todavía, está anciano. Cada ratico me encuentro por él y le pregunto, y me dice, recuerdo el día que el poema Odas de Arena lo llevaste al Museo Romántico de Barranquilla. Y después a los pocos meses pasaste con una abogada o una compañera tuya y trataron de entrar y el mismo tipo te dijo que debía colaborar con 2.000 pesos para ver y que estaba metido dentro. Si no se lo han comido los ratones, profesor. Y de todas maneras, por eso me llamaron el terrorista de las letras, en homenaje a un poeta aquí que en Barranquilla llamado Fico Santo Domingo, que ha hecho más de 10 libros y es lingüista. En el segundo tema, por ejemplo, aquí, dejando eso aparte, que en ningún momento siento ni amor, ni odio, ni soy fanático, ni rencor por Alechar, a pesar de que no he recibido ni de la alcaldía ni del Estado colombiano la cuestión de los ancianos que le dan que una cuestioncita de 70.000 pesos, 80.000 pesos. Al contrario, cuida que me bajaran el si ven a ver qué es lo que yo debo ser, y me lo cobraron buen day, y eso que los que vinieron a impresionar eran compañeros y amigos. En el segundo tema, para no desviarnos, se analiza la teoría de la moral de Lawrence Conville y se interpretan, porque ella trata de esclarecer las interpretaciones, las explicaciones causales. Ojo, causa diferente a casual. Una cuestión es la raíz casualidad, casualidad, y otra es causa. De ahí viene causal, que son, toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa, y no hay causa que no produzca un efecto. Por eso es que las reconstrucciones racionales, en función de las diferentes hipótesis, cuando hay una hipótesis son habladurías, cosas que no tienen ninguna demostración ni asidero, pero que muchas veces llegan a ser verdad. El tercer trabajo fue escrito con ocasión del homenaje a un hombre llamado Karl Otto Hepel, donde se pretende colaborar y clarificar las cuestiones de la discursiva ética. Por último, podemos ver autores que sugieren, y este mismo autor, Haberman, nos habla que hay entendidas expresiones de buena voluntad que buscan poner en práctica la división del trabajo que inicialmente se recomienda en estos libros. Por eso es que cuando hablamos que el capitalismo llegó atrasado a nuestras cuestiones, es sencillamente porque hay un capitalismo famélico, un capitalismo donde al pueblo se le sociabiliza las deudas que han adquirido los gobernantes con los préstamos internacionales, en este caso de Estados Unidos, del imperialismo yanqui, y ellos, la aristocracia, que viene siendo la oligarquía, porque la aristocracia fue reemplazada por la oligarquía nacional, la cual Jorge Eliezer Gaitán combatió bastante y también combate el actual presidente de la República. Por lo tanto, al pueblo le echan a que pague con impuestos las grandes deudas, o sea, sociabilizan las deudas imponiéndole intereses e impuestos, mientras la oligarquía o la clase que domina a los poderosos que tienen dominio se reparten los intereses de ganancia, y por eso las grandes desigualdades sociales. Y en una sociedad así no es difícil ser terrorista, pero terrorista de las letras, profesor, terrorista de lo que sea. Por lo tanto, y por eso usted quemó la Catedral de Barranquilla. Sí, en el poema se quema, pero es el más sublime de todos los poemas que han visto y han escrito poetas algunos aquí en Barranquilla. O sea que ni los premios nacionales se comparan con usted, profesor. Yo no sé si lo quieren comparar, yo no me comparo con nadie. Nada más con Sapo con Ronquera, de Vicente Carrillo. Por lo tanto, en el concepto de Justo Kant, ese gran filósofo del razonamiento, la razón y todas esas cuestiones, hay una formal y diferencia en sí misma cuando hay teorías de la modernidad, porque se caracteriza por un lado renunciando a la racionalidad cuando nos habla de la razón sustantiva, de las interpretaciones religiosas y metafísicas del mundo recibidas de la tradición, y por otro lado por la confianza en una racionalidad procedimental de la que obtienen su pretendida validez nuestras concepciones, o sea, lo que hablamos, lo que creemos, lo que opinamos. Por lo tanto, podemos ver que la historia nos narra
y nos dice y nos conduce a determinados lugares que tienen que ver con la crítica de la filosofía. De esta forma no resolverá ninguna controversia ni ningún problema. Pero todos sabemos que cuando aclaramos algunas de las diferentes o de los diferentes presupuestos, cuando se comienza con esa crítica, por ejemplo, la fenomenología del espíritu, como la hizo Friedrich Hegel, entonces nos estamos encontrando con el mismo fundamentalismo de Kant. Y ese fundamentalismo de justo Kant nos trae una crítica que sustituye la forma trascendental del fundamento. Y por otra, la dialéctica de la historia. Esa dialéctica nos dice a nosotros muchas cosas. Primero, que se continúa con la crítica en dos formas fundamentales. En un primer lugar, la autocrítica, que se hace de la escuela kantiana o de justo Kant y la de Hegel. Por lo tanto, a continuación nosotros podemos ver también la crítica radical. Y esa crítica radical dirigida precisamente contra este Kant como contra Hegel, que son padres de la filosofía, el uno del razonamiento, el otro de la fenomenología del espíritu, etc. Podemos prácticamente llegar a un razonamiento hoy en día de que el capitalismo llega atrasado porque todavía hasta hace poco, 1921, en Santa Marta, en el departamento del Magdalena, habían residuos y hacienda de tipo feudal, donde habían esclavos, látigo, cepo, como si fuera y se dijera que aquí no ha visto nunca ninguna independencia, ni de ningún Simón Bolívar, ni ninguna nada. Por lo tanto, siempre se han impuesto la cátedra, la educación, que es diferente a conocimiento. Son dos cosas diferentes, educación y conocimiento. Se nos ha impuesto desde fuera y nos han hecho creer que estamos en el plus ultra de la civilización y del desarrollo social al depender de potencias extranjeras. Por lo tanto, como es el caso de Estados Unidos. Por lo tanto, algunos filósofos, y no algunos menos importantes, responden que hay que aspirar a la racionalidad sostenida hasta la fecha por las corrientes filosóficas. Frente a ello, pretendo por último defender la tesis de que incluso aunque la filosofía abandone las funciones difíciles de acomodamiento y de juez, puede y debe mantener otras más modestas como vigilante e intérprete. La forma dialéctica de fundamentación surge del entendimiento de Hegel con la trascendental. Por eso, cuando hacemos exámenes de esta cosa, podemos recordar que Hegel admite el reproche de Kant. Hemos encontrado el concepto puro de comprensión en la mesa de la forma de juicio y que se lo ha apropiado históricamente sin fundamento. Kant no ha conseguido demostrar que las condiciones a priori de la posibilidad de la experiencia sean necesarias. Y Hegel, el de la fenomenología del espíritu, trata de suplir esta figura mediante una observación genética. Ojo, por eso es que nosotros siempre, y la América Latina está subordinada al subdesarrollo, y lo que hace Simón de Sirene cuando alza la cruz es sencillamente dejar el sistema económico esclavista y entregársela al señor siervo y al señor feudo para continuar con un cristianismo sometido a aquellos que se reparten el interés y sociabilizan las deudas al pueblo. Continuaremos en la próxima porque entonces me van a decir que soy doblemente terrorista. Nos vemos en la próxima.